Gloria al Señor, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hay un poquito, pues, ¿verdad? Al parecer de poco menos de asistencia. Pero bueno, los que estamos aquí vamos a aprovechar el tiempo. Gloria al Señor, así como también, pues, nuestros hermanos que nos sigan a través de, pues, el Zoom. Y aprovechamos también para saludar a nuestro hermano pastor, que ya lo escuchábamos, ¿verdad? Que está también un poco malito, ¿sí? Y pues de manera que, pues, de aquí le decimos que no se sienta porque ya somos dos, ¿verdad? Bueno, sin contar los que a lo mejor por ahí también. Bueno, pero pues vamos a aprovechar, mis hermanos, en el nombre del Señor, el tiempo, y quiero invitarles para que busquen en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a darle lectura al Evangelio San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Aleluya. El tema, pues, es el mismo. Historia de Jacobo apóstol, hijo de Zebedeo, y nada más que con el añadido segunda parte. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Puestos de pie, vamos a dar lectura a estos versículos, como lo hemos hecho alternadamente, una vez su servidor y el segundo versículo ustedes, y así en el último nos unimos. Dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois unidos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Tomen asiento, mis hermanos. Ya nuestro hermano Costel nos ha llevado en oración. Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, continuando con el estudio acerca de este varón, el apóstol Jacobo, que a decir verdad se me hace pues un poquito raro, digamos, porque no es muy común pues hablar de Jacobo y mucho menos de llamarlo como apóstol, ya que estamos más acostumbrados a escuchar normalmente siempre el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y bueno, pero pues el apóstol Jacobo, pues se escucha raro, ¿sí? Se escucha un poquito raro, pero pues mis hermanos, es la verdad. Amén. ¿Sí? Es la verdad. Jacobo fue, hermano, hijo de Zebedeo, un apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que continuando con el estudio, si es que se le puede llamar estudio, sobre la vida del apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, después de que fue llamado al servicio, nos corresponde tratar el segundo punto, que pues le hemos llamado el carácter de el apóstol Jacobo, sobre el cual la palabra de Dios en cuanto al carácter, vamos, la palabra de Dios
nos aconseja en grande manera, ¿sí? Repito, sobre el carácter, ¿sí? Aunque textualmente no se dice nada en las escrituras sobre su carácter, sin embargo, por lo que ellas nos presentan acerca de su persona, bien que podemos darnos una idea, ¿sí? Porque, bueno, finalmente, mis hermanos, no todo nos lo tiene que decir la palabra del Señor. Nosotros, ¿sí?, bajo la guianza del Espíritu de nuestro Dios, tenemos, ¿sí?, tenemos también que esforzarnos y pedirle a nuestro Dios que nos dé pues el entendimiento para poder comprender las benditas enseñanzas. Ahora bien, hay quienes le describen como un hombre con pasión. Leíamos el libro que nos comentaba nuestro hermano pastor de John MacArthur, titulado 12 hombres comunes y corrientes, y allí John MacArthur lo describe como un hombre con pasión. Otros le señalan como bastante impulsivo. Con esto no queremos decir que haya sido bravucón, de carácter fuerte, de armas tomar, de esos que nada más con la mirada parecen fulminarte. ¿Sí? Hay personas, desde luego que sí, simplemente al verlas, ¿sí?, como que te causan, como que te intimidan. Sin embargo, mis hermanos, hablando respecto a Jacobo, vemos que la palabra impulsivo, la cual significa se dice de la persona, dice, que suele hablar y proceder sin reflexión o cautela. Persona que se deja llevar por la impresión del momento. Y tomando en cuenta, mis hermanos, las dos definiciones que hemos dado, que no decimos que haya sido, a lo mejor, y algo quizás haya tenido, ¿sí?, de un poco de carácter fuerte. Sin embargo, mis hermanos, a juzgar por los dos casos que vamos a mencionar, primeramente en cuanto al carácter, lo que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas, me parece que la palabra impulsivo, pues es la palabra más correcta. La Biblia nos habla de dos momentos en la vida de Jacobo, hijo de Zebedeo, independientemente de lo de la transfiguración de Jesús y lo de su presencia en el huerto del Getsemaní, porque estos fueron otros dos casos en los que también el apóstol Jacobo, pues se menciona que tuvo acto de presencia. Pero, pues bueno, por ahora no lo vamos a tocar ese tema. Jacobo junto con Juan, su hermano, fueron protagonistas, vamos a decirlo así, de dos casos muy significativos. Con esas dos acciones se hicieron acreedores a una reprensión de parte del Señor, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Tanto en el primer caso del que hemos dado lectura ahí en Lucas, como también
luego en el otro, en el que nos refiere la palabra del Señor cuando ellos le hicieron la petición a nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles que cuando ¿verdad? Ellos estuviesen en la gloria, que se les permitiese estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. En ambos casos, mis hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en cierta manera les hizo pues una reprensión. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, los versículos que dimos lectura, nos relatan el primero de estos dos casos, en donde se nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, yo estaba leyendo esta parte, cuando se cumplió, dice, el tiempo de ser recibido arriba, unos de los comentaristas mencionan que aquí no se está refiriendo, aquí no menciona nada del momento ya próximo a pues a su sacrificio. Aquí está hablando respecto a su ascensión. Sin embargo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era algo que aún todavía no había tenido lugar. ¿Sí? Por eso vemos en el contexto de este relato, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dice, ahí la palabra del Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Esto no es igual, no es lo mismo de cuando nos habla de la celebración de la Pascua en Jerusalén. ¿Sí? Hermanos, es otro momento del que aquí nos refiere la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, vemos, hermanos, que cuando la palabra del Señor dice que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para ello le era necesario pasar por Samaria, por ser probablemente la ruta más corta. Y eso, bueno, ¿quién no lo haría? ¿Quién no lo haría cuando uno normalmente se dirige hacia cierto destino? Siempre busca uno la ruta más corta y probablemente menos peligrosa también, porque ahora sí que hay ciertas cosas que a veces suele suceder, aunque sea más corta, pero es más peligrosa, y entonces se ve uno obligado a veces a tener que dar la vuelta. Pero en este caso, algunos comentaristas, hermanos, dicen que la ruta por Samaria hacia Jerusalén era la ruta más corta. Fíjense que, hermanos, algo curioso, algo que nos llama la atención, es de que esta ruta resultó, en esta ruta, que los samaritanos no quisieron proveer hospedaje a los mensajeros de Jesús, porque probablemente nuestro Señor Jesucristo pensaba juntamente con sus discípulos pasar allí, pues, si se quiere, la noche o descansar unos momentos, qué sé yo. Es lo que refiere precisamente también John MacArthur en su comentario sobre la vida de Jacobo. Ahora bien, la rivalidad existente entre judíos y samaritanos, que sabemos que sí lo había, porque recordemos el caso de cuando aquella mujer samaritana, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo dice que se acercó para pedirle, ¿qué?
para pedirle agua. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer samaritana? ¿Cómo tú? Dijo la mujer, siendo, dice, judío, me pides a mí de beber que soy samaritana, ¿verdad? Siendo que entre judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Entonces es evidente que entre estas dos, vamos a decir, razas, ¿sí?, existían, mis hermanos, esa rivalidad. Ahora bien, los samaritanos odiaban a los judíos y viceversa. Los judíos odiaban a los samaritanos. No se querían entre sí, ¿sí? Ni uno a otro, ni los samaritanos a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Ahora, de modo que los planes de nuestro Señor Jesucristo no les interesaban a los samaritanos en absoluto. De manera sea que rechazaron de plano la solicitud de permitirles pasar por Samaria, no porque no tuviesen lugar en donde hospedarlo, sino porque simple y sencillamente no quisieron. De modo que si Jesús, junto con sus discípulos, intentaban pasar por su ciudad, camino a Jerusalén, ellos tratarían de poner los obstáculos posibles. Fíjese nada más hasta dónde, digamos, llega el hombre, ¿no? ¿Sí? Hasta dónde llega la persona, primeramente, mis hermanos, ¿verdad? Por el odio existente entre ambas razas. Ahora, la rivalidad existente entre judíos y samaritanos era algo en lo que nuestro Señor Jesucristo nada tenía que ver. ¿O sí? Nada. O sea, ellos, el problema, como quien dice, era entre ellos. El odio era entre ellos. Sin embargo, mis hermanos, los samaritanos, pues ahora sí, como decimos nosotros, agarraron parejo, ¿sí? Agarraron parejo, hermanos, se opusieron permitirle la entrada tanto a los discípulos, ¿verdad?, que acompañaban igualmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermano, sin embargo, lo estaban tratando a nuestro Señor Jesucristo con deliberada hostilidad, cuando que Jesús les había demostrado su total amabilidad y buena voluntad hacia ellos. Así es el hombre cuando no entiende de razones. Y es que, a decir verdad, mis hermanos, ¿qué les costaba? Digo, ¿sí?, yo me pregunto, ¿qué les costaba dejar pasar a nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus discípulos? ¿Sí? No, bueno, hemos oído de casos también igual de hermanos, de personas que lo mismo, ¿sí? Hermanos, son tan envidiosos. Yo recuerdo el caso de mi suegro, el cual, hermanos, bueno, él tenía un terrenito ahí, hermanos, de cultivo, pero para poder llegar a él, pues tenía que pasar por por otro terreno, el cual el dueño se oponía a darle paso, ¿sí? Y digo, a veces pasa eso, hermanos, por la envidia, por qué sé yo, por la rivalidad, pues mis hermanos, nos oponemos a cosas que realmente pues no tienen pues realmente, vamos, significancia. Ahora,
La conducta de los samaritanos al negarse a recibir a Cristo y sus discípulos fue demasiado pecaminosa. Todo esto provocó que Jacobo y Juan actuaran como actuaron, porque dice la palabra del Señor, ¿sí? Y vuelvo a darle lectura al versículo 52 en adelante. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjese, hermano, como aquí nos refiere la palabra del Señor, que Jacobo y Juan, bueno, yo meditando sobre esto, porque siempre se mencionan a los dos hermanos. Normalmente siempre que en la Biblia habla de Jacobo, lo menciona junto con Juan, excepto hay una única ocasión en lo que se menciona solamente el apóstol Jacobo, y es cuando el momento de su muerte. En todos los demás siempre se menciona Jacobo y Juan. Cuando la petición, Jacobo y Juan. ¿Sí? Ahora, bueno, por lo que sabemos, Juan, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, es un apóstol el cual se le conoce como el apóstol ¿de qué? Del amor. ¿Sí? Por ejemplo, vemos las cartas en la primera carta del apóstol Juan y la segunda carta, y en fin, las tres cartas, hermanos, se destaca el amor. Y eso, bueno, me hizo pensar de que si tal vez a lo mejor en un principio Juan y Jacobo eran de un temperamento así, hermanos, bastante impulsivo, pero con el tiempo, pues bueno, a lo mejor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, fue moldeando el carácter de ambos. Y puede que sí, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, fíjese que, hermano, ellos actuaron como actuaron, aunque no conforme a ciencia ni conforme al Espíritu de Dios. El celo de ellos mostraba gran indignación, un celo que expresaba un gran afecto por su Señor y Maestro. Y es que no era para menos. Verlo menospreciado y excluido de las puertas era más de lo que humanamente Jacobo y Juan podían soportar. Había en ellos demasiada aspereza y falta de mansedumbre. Tenían un espíritu vengativo, ¿sí? Y hermano, como humanos vaya que sí, la ocasión, hermanos, lo sucedido, que sí calentaron, vamos a decirlo así, los ánimos de Jacobo y de Juan, ¿sí? En momentos como estos, hermano, es fácil realmente, y lo decimos por experiencia, porque a nosotros hace años nos tocó vivir una situación así. Se celebraba una campaña allá por un pueblecillo de donde venimos,
y la campaña era por 3 días. Nosotros asistimos el segundo día y como éramos de los pastores encargados de las iglesias de la región, fuimos convocados para apoyar, ¿sí? Apoyar dicha campaña. El día, cuando se llegó el día más bien, nos reunimos, comenzamos a reunirnos todos y en el lugar que por cierto era un local de una iglesia bautista. ¿Sí? Ahí, hermanos, comenzamos a congregarnos, los hermanos, los pastores, juntamente con sus congregaciones, comenzaron a llegar. Y cuando se llegó el momento del culto, pues bueno, hasta ese momento todo iba de maravilla, vamos, ¿no? El culto comenzó, las alabanzas, todos empezamos a cantar. Calculo que habíamos un promedio de unas 300 personas allí reunidas en la campaña. Comenzamos a cantar, mis hermanos, pero sin embargo, mis hermanos, no sabíamos, desconocíamos lo que allá afuera se estaba tramando, vamos. ¿Sí? Nosotros tranquilamente empezamos a cantar y de momento se empezaron a escuchar el repique de las campanas. Allá en México es la costumbre de que cuando se quiere convocar al pueblo por algo, no sé, urgente, qué sé yo, la costumbre es repicar las campanas. Y entonces, mientras que nosotros estábamos allí cantando, las campanas empezaron a repicar, tilín, 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 y bueno, nosotros, hermanos, tranquilos, ¿no? Cantándole al Señor y todo. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nosotros, poquito después de que habíamos empezado a cantar, se acercaron a la puerta del templo unas personas para decirnos, mis hermanos, que ellos no querían que el pueblo, no quería que se celebrase la campaña. Bueno, nosotros como pastores nos reunimos, hablamos con ellos, les explicamos el motivo, les hicimos saber que nuestra intención era simple y sencillamente predicar la palabra, no había otra intención, y además de que no era obligatorio, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, como decía yo antes, muchas veces el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, pues no entiende de razones, ¿sí? Por más que nosotros les explicamos, ellos no entendieron. Y mis hermanos, resultó ser que, pues, al ver la negativa de estas personas, nosotros tuvimos que, pues, tomar una decisión. Estábamos entre si suspenderla, hermanos, la actividad de la campaña o continuar. El problema fue que, mis hermanos, que cuando nosotros nos dimos cuenta, ya en la parte de afuera, en la calle, hermanos, más o menos como 2 cuadras mínimo, ¿sí? Estaba la calle, perdón, estaba repleta de gente, ¿sí? Hombres y mujeres armados con palos y piedras y con el estandarte de lo que pues, le llaman la Virgen María, ¿sí? Y gritando, mis hermanos, consignas que no querían que, mis hermanos, que nos fuéramos, o que si no nos iban a agredir, y en fin, mis hermanos, que ellos no querían al predicador, que ese era su descontento, no querían al predicador, y que pues ellos no respondían de lo que pudiera pasar, ¿sí? Y gritaban María siempre virgen y no sé qué tanto más.
Finalmente, mis hermanos, nosotros que tuvimos que hacer, pues tomar la decisión de suspender la actividad. ¿Por qué razón? Porque mis hermanos, bueno, entre nosotros había mujeres y había niños. Por nosotros dijimos, bueno, pues lo que venga, ¿no? Si es que Dios permite que estas personas nos van a arremeter contra nosotros, pues bueno, si Dios así lo permite, pues amén. Pero digo, los niños, las mujeres, ellos pues realmente no tienen culpabilidad, no hay por qué arriesgarlos. La palabra del Señor, recordé yo aquel versículo de la palabra del Señor que dijo nuestro Señor Jesucristo que debemos ser prudentes, ¿como qué? ¿No lo saben? Como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por eso nosotros, hermanos, nos vimos en la necesidad de tener que suspender la actividad y el predicador se tuvo que retirar, solo que hicimos un pacto de no agresión para que en el momento que el predicador saliera, nadie intentara agredirlo, y así fue. Pero pues mis hermanos, resultó que cuando ya al verlo fuera, ¿sí? Al ver al predicador allí fuera, mis hermanos, pues arremetieron contra él. Y hermano, bueno, yo que era de los que, supuestamente de los escoltas, que íbamos protegiéndolo para que la gente no se abalanzara sobre él, hubo un momento en que una persona lanzó una piedra así, ¿verdad? Para darle, yo entiendo, a su cabeza, pero finalmente le pegó en la espalda. Y pues por eso digo, mis hermanos, es difícil mantener la calma en una situación como esta. ¿Sí? Quien le ha tocado vivir una experiencia tal, entiendo lo difícil que es. Por eso entiendo en cierta manera a Jacobo y a Juan, su actitud, hermanos, el actuar de esa manera. Porque mis hermanos, en aquella ocasión yo recuerdo y reconozco que al ver a aquella persona abalanzarse con la piedra, pues yo también me le fui. ¿La verdad? Sí. Yo también, mis hermanos, bueno, lo enfrenté, confronté a aquella persona. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, si quedamos, vaya, que nos íbamos a respetar, que ustedes iban a dejar salir. Nosotros ya cumplimos nuestra parte. Nosotros ya que suspendimos el servicio como ustedes quisieron. Ahora ustedes permítanos, ¿sí?, salir sin que tengan que llegar a la agresión. Y bueno, finalmente, mis hermanos, yo recuerdo que yo llevaba un chalequito así. Es un chalequito, no sé aquí cómo le llaman. ¿Cómo le llaman acá? Ese, lo que es un chalequito. Bueno, ¿sí? Yo llevaba un chalequito que apenas me lo había yo comprado, ¿sí? Resultó que, hermanos, se empezó ahí la gresca y ya uno me jaló por un lado, otro me jaló por el otro y me hicieron trizas, pedazos, mi chaleco. Se echó a perder el chaleco, ¿verdad? Sí, le dije adiós a mi chaleco y todavía una persona que me quiso aquí rasguñar la cara, pero simplemente me logró aquí el cuello, me lo logró arañar, ¿sí? Pero que sí vamos, son momentos difíciles. Yo ahorita lo platico así, digamos, con cierta calma, pero la verdad yo recuerdo ese momento y fue difícil, ¿sí? Fue difícil y como eso me tocó vivir muchos otros momentos más. En otra ocasión nos llevábamos, hermanos, estábamos
Íbamos a celebrar la primera Navidad en una iglesia que apenas estaba recibiendo el Evangelio. Y cuando nosotros llegamos cerca de la población, una población llamada Santa María Coacuacán, vaya nombrecito, ¿no? ¿Sí? Santa María Coacuacán, cuando nosotros llegamos cerca del lugar, fuimos avisados que no íbamos a poder entrar porque todo el pueblo estaba rodeado y la gente de la población con palos, machetes y pistolas. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Pues mis hermanos, en el pueblo de antes había, el pueblo anterior, había una iglesia también y finalmente ahí tuvimos que celebrar el culto de Navidad. Pero vaya, digo esto, mis hermanos, porque en verdad, ¿sí? En verdad, y eso es lo que yo quiero que pues nosotros entendamos. Qué difícil es tener que soportar todas aquellas vejaciones y atropellos, como en el caso de Jacobo y de Juan y de nuestro Señor Jesucristo, que no les permitieron entrar, mucho más cuando vienen de parte de los no creyentes. Mantener la calma, orar y dejar las cosas en las manos del Señor es lo que más se nos recomienda. ¿Sí? Pero repito, qué difícil es. ¿Sí? Qué difícil es platicarlo. Y otra cosa es vivir, estar, hermanos, en el momento. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, cuántos hermanos en las iglesias han tenido que sufrir? Yo recuerdo también, mis hermanos, un hermano nos platicaba en una iglesia de un lugar llamado Tepenene. Vaya, repito, nombre es algo, un lugar llamado Tepenene. Allí, hermanos, los hermanos estaban ya cansados, ¿sí? Cansados ya de los atropellos, de que siempre mis hermanos, ¿verdad? Les estuviesen allí molestando, incomodándolos. Y todo terminó. Platicaba un hermano, ¿sabe cómo? Hasta que no, un hermano se armó de valor y le dio un balazo a uno en su pie y santo remedio. ¿Sí? Oiga, pero que sí. La verdad, repito, es difícil. ¿Sí? Es sumamente complicado. Gloria sea al Señor, el saber cómo actuar en situaciones como estas. Fíjense que cuando los discípulos Jacobo y Juan le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Ahí está en la Biblia. Vosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo, no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, el espíritu del cristianismo es un espíritu de amor, de simpatía, un espíritu que lejos, mis hermanos, de desearle condenación y juicio a las personas, lloran por quienes rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el espíritu que debemos de tener cada uno de nosotros. ¿Sí? Aun y cuando somos ofendidos. ¿Sí? Tratar
de mantener la calma y dejarlo todo en las manos del Señor. No hagamos como decía una persona, ajá, sí, mientras que el Señor, sí, hasta que el Señor tome venganza, hasta que el Señor sea que lo castiga, ajá, pero mientras que, decía una persona, dice, mientras que, pues mientras yo me hago justicia con mi propia mano. ¿Sí? No, hermano, tenemos que pedirle a nuestro Dios que el Señor nos dé, pues, paciencia, templanza, cordura. Porque, mis hermanos, mire, si el Señor les hubiese permitido a los discípulos lo que ellos estaban pidiendo, ¿sí? Si las cosas se hubiesen dado tal y como Jacobo y Juan querían, la historia, hermano, seguramente hubiese sido otra. ¿Sí o no? Ciertamente. No somos nadie para hacer justicia por nuestras propias manos. Qué bueno es nuestro Dios en no dejarnos actuar conforme a nuestros propios impulsos. Porque Dios, mis hermanos, tiene sus planes. ¿Sí? Y lo vemos, hermano, lo vemos allí en el versículo, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, dijo el Señor a los discípulos, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Repito, Dios tiene sus planes para con quienes actúan aún con hostilidad. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire lo que dice, lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Luego el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Y qué se menciona a continuación? En Samaria. ¿Por qué, hermanos, el Señor no les permitió a los discípulos, hermanos, no les concedió? Porque, repito, Él ya tenía sus planes. Amén. Para con los samaritanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, hermanos, lo confirmamos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mismo en el libro capítulo 8, mis hermanos, los versículos 4 en adelante, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿sí? Repito, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad, ¿cuál? De Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo, dice, en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, una vez más se menciona, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Repito, mis hermanos, ¿verdad? Si las cosas se hubiesen dado como los discípulos habían pensado, hermano, la historia hubiese sido. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que en ese estudio y en esta acerca de la vida de este apóstol, tenemos, hermanos, muchas enseñanzas. Y otra enseñanza que podemos recibir de este suceso es de que en situaciones como estas, Dios siempre tendrá para los suyos una salida. Una ilustración titulada el jaque mate del diablo, así se le llama en juegos de ajedrez, ¿no? Cuando, ¿sí? Bueno, dice, en ella se hace alusión de cuando en un partido de ajedrez uno de los dos jugadores acorrala a su oponente hasta dejarlo sin salida. Nosotros como creyentes tenemos lo que un jugador de ajedrez no tiene. Después de que los samaritanos impidieron el paso a Jesús junto con sus discípulos, ¿qué hicieron? Dice la Biblia. ¿Qué hicieron después? Se fueron, vamos a ver, versículo, nuevamente, hermanos, Lucas capítulo 9, y ya con esto vamos a terminar, ¿sí? Capítulo 9, verso 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Se fueron a otra aldea. Gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, porque si no hubiésemos, hermanos, estuviésemos hablando de otro Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, no hubo nada que lamentar,
Y los discípulos, Jacobo y Juan, finalmente creo que aprendieron la lección. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, para que en momentos como estos, ¿sí?, que esperamos nunca nos suceda, ¿sí?, que nunca estemos en una situación así tal. Gracias a Dios, yo siempre les digo a los hermanos, gracias a Dios porque a nosotros ya no nos tocó sufrir. Sin embargo, quienes iniciaron esta obra o quienes inician las obras, vaya que sí, mis hermanos, ¿verdad? Son acorralados, son perseguidos, son, ¿sí?, tantas cosas. Sin embargo, bueno, ellos han sufrido para que nosotros hoy podamos, pues, ¿verdad?, disfrutar de esta tranquilidad. Amén. ¿Sí? Bueno, puestos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo espero que, pues, nos hayamos quedado con una enseñanza, ¿sí?, a través de esta palabra. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios de gracia y de misericordia. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, en esta noche, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que has puesto en nuestro corazón para poder también así, Señor, participarla a nuestros hermanos, Señor. Oh Dios de la gloria, Padre Todopoderoso, ciertamente, Señor, como humanos reconocemos, Señor, que muchas veces, Dios eterno, fallamos, nos dejamos, Señor, llevar, arrastrar por nuestros impulsos, como sucediera con Jacobo y con Juan, Señor. Sin embargo, Dios mío, Señor, te pedimos, Dios de la gloria, que tú, Señor, como el alfarero divino, Señor, vayas haciendo, Señor, de nuestras vidas, Padre Santo, un vaso, un instrumento para la honra y la gloria, Señor, de tu santo nombre. Dios Padre Todopoderoso, así como moldeaste la vida de este siervo tuyo, Jacobo, Señor, así también, Señor, nos ponemos en tus manos para que también, Señor, moldees tú, Señor, nuestra vida también, Señor, y suceda en nosotros como dice tu palabra. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, hermano.